No he podido entrar a Vaca Muerta estrictamente. Sí, la zona de Añelo y la zona lindante. A mí me parece que es un problema que excede a los pueblos originarios. Y acá ya es toda la sociedad, digamos, debería tener algún tipo de mirada. ¿Por qué digo que excede a los pueblos originarios? Los contiene, los agrede de forma particular, porque estamos hablando de lugares que tradicionalmente han ocupado, lugares que además que están cargados simbólicamente de espacios que en muchos sentidos son sagrados, pero además es algo que en realidad nos perjudica a todos en tanto política extractiva, política de depredación de recursos naturales, aún si no tuviésemos ningún tipo de, vamos a decirlo, de espiritualidad vinculada con la naturaleza, que digo, en muchos casos la gente digamos, nosotros que a veces lo tenemos, esa idea de más lejanía con respecto a la naturaleza, digamos, aún en ese punto nos afecta. Y la pregunta es quiénes ganan. A mí me parece y lo quiero retomar con el plano histórico, que para ver cómo las coyunturas no son tan coyunturales y en muchos casos son estructurales, ¿no? Cuando uno ve la conquista del desierto en Pampa y Patagonia, uno de los puntos centrales es el avance sobre la tierra, o sobre el territorio para convertirlo en tierra fija, es decir, cercada y demás. La cantidad de familias que se distribuyen millones de hectáreas son pocas. No pasan las 1000 familias en inicio. Los 540 son las que oficiales obtienen una cierta cantidad de hectáreas que pasan los millones de hectáreas. ¿En dónde? Y en las mejores partes. En el oeste de Buenos Aires, La Pampa, en inicio se privatiza rápido. ¿Eso generó y desbordó riqueza para todos? Que yo sepa, no. Es un grupo de familias, y probablemente Vaca Muerta, obtenga, ya no, ni siquiera a nivel local, sino más de forma transnacional, obtenga grandes ganancias económicas, pero bueno, en términos materiales, en términos ecológicos y en términos espirituales, las víctimas siguen siendo las mismas, los pueblos originarios, pero también la propia sociedad que vive ahí. Si uno va a Añelo, que era una zona de agricultura, digamos, de pequeñas chacras, agrícola y demás, ahora se ha transformado esa región en no sé exactamente en qué. En un lugar donde prácticamente no puedes parar porque pasan grandes máquinas, los precios han subido, han sido exorbitantes y está todo puesto en miras en Vaca Muerta, lo cual es preocupante, ¿no? Por último, Valeria, ayer nos conocíamos en el marco de una actividad, un repudio masivo a una serie de retrocesos que se dan a partir, sobre todo, de la llegada de este gobierno. ¿Es posible hacer un paralelismo, pensar, digamos, de qué forma este nuevo gobierno o los sectores que están representados en él afectan las reivindicaciones de los pueblos originarios o incluso la reconstrucción de esta historia del genocidio y demás? Y yo creo que lo más fuerte que yo escuché fue lo que dijo Bullrich, el ministro de Educación. Que fue muy repudiado, pero que no alcanzó para que se desdijera, ¿no? Y que muchos sentimos como algo muy peligroso, ¿no? Que daba vuelta al concepto, es decir, él decía, habló de la conquista al desierto en educación, es decir, como si fuera algo positivo. Y sin embargo, de hecho me llamó la atención que tuvimos una reacción tibia en general, ¿no? Más allá de que hubo reacciones y pedidos para que se desdijera, por lo menos, ¿no? Pero fue bastante tibio. Eso demostró algo, demostró una forma de pensar y de actuar. Y sobre todo en educación es un problema, o sea, hay que verlo como algo que no está bien y hay que tratar de romper con eso. Por eso, este foro me parece interesante, me parece genial que estemos conversando de estas cosas y tenemos que trabajar mucho en educación con estos temas, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿qué pasaría si el ministro de Educación dijera, tendríamos que pensar el proceso de reorganización nacional, pero en términos educativos, no ya con las armas y con ¿de qué estaríamos pidiéndole? Como mínimo que renuncie. Bueno, eso no sucedió
o sea, sucedió en algunos casos de pedidos de renuncia, pero fue una reacción relativamente tibia o muy focalizada en algunos actores.